y podemos declarar, Señor, que solo contigo somos vencedores. Sí, Señor. Vamos a declararlo en esta mañana. Sí, Señor. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, te alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Así decláralo. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Sí, Señor. En esta noche vamos a adorar al Señor. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Oh sí, Señor, hoy honramos tu nombre. Hoy levantamos adoración a ti, porque solo tú eres digno de recibir todo honor y toda gloria. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Hoy levantamos adoración. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Fuerte esas palmas para el Rey. Venció, Cristo venció. Sí, decláralo. Venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Oh sí, Él venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús. Él es Jesús, Hijo de Dios, y Él de nadie se puede perder. Oh, oh, Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Oh, oh, venció al diablo en la cruz. Oh, 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 venció, Cristo venció. Oh, oh, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Oh sí, a ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré.
esta noche al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Dios que está cercano a nosotros. Te amamos, Cristo. Amén. Amén. Vamos a terminar adorando al Señor. Un aplauso en esta noche, así que ahí donde estás le vas a dar un aplauso al Rey. Vas a aplaudirlo y le vas a decir: Señor, te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo, Rey, te alabo, Jesús, te alabo, precioso Dios, te alabo. Espíritu Santo, te alabo. Gracias por la vida, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por el cuidado. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros. Y nosotros hoy te adoramos, Señor. Amén y amén. Queremos pedir disculpas a los hermanos y a las personas que están conectadas por cualquiera de las dos plataformas. Tenemos problemas con la internet de acá, de este lugar. Se está cayendo y estamos luchando. Pero quiero leer para ustedes una porción de la palabra del Señor. Nos vamos a preparar para oír la palabra de Dios. Y quiero leer 2, 3 versículos de las Escrituras para que preparemos de esta manera nuestro corazón para recibir la preciosa palabra de Dios. Dice la Escritura en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4: sé que ustedes han recibido su mensaje, está hablando del mensaje del Señor, y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Y dice que esa forma de vida, dice, ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Esa vieja vida que llevábamos antes, dice, va de mal en peor por los deseos engañosos. ¿Y a qué se nos enseñó? Dice, y aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Aleluya. Dígale al Señor: Señor, gracias por haber renovado mi forma de pensar por medio del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted está ahí conectado, dígale: Señor, gracias por haber renovado. Gracias porque sigues renovando, y hoy nos disponemos precisamente para que tú, Señor, renueves nuestra forma de pensar por medio del Espíritu de Dios y la palabra. Dice que el Señor también nos ha enseñado a través de su palabra a revestirnos del nuevo ser que Dios creó a su imagen, para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Qué alegría es que sabemos la verdad, conocemos la verdad, tenemos la verdad. Cristo es la verdad. Su evangelio es la verdad que transforma la mente, la verdad que transforma todo nuestro ser. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Termine dándole un aplauso al Señor, diciéndole: Señor, gracias por renovarnos con tu palabra. Gracias porque ahora tú me permites conocer la verdad a través del evangelio de Jesús, el mensaje del reino de Dios. Amén. Bien, vamos a prepararnos de esta manera para oír la palabra de Dios. Vamos a prepararnos para recibir la palabra. Y hoy va a estar con nosotros la pastora Lilia Moreno, una amiga de esta iglesia, de la iglesia Lugar de Refugio. Ha estado con nosotros varios años, o en varias ocasiones en los años anteriores. El año pasado creo que estuvo con nosotros acá en octubre
octubre, y hoy va a estar con nosotros ministrando a la iglesia. Dios tiene una palabra preciosa en la boca de la pastora Lilia para la iglesia. Así que no se desconecte, amado hermano, esté pendiente, envíe el link a las personas amigas, a los compañeros de trabajo, y vamos a disponernos para oír la palabra del Señor. La pastora Lilia Moreno con nosotros con una palabra poderosa. Amén. Pastora Lilia, muy buenas noches. Por favor, habilite Muy su buenas micrófono, noches, pastora. mi querido pastor. Buenas noches, Amén. Estamos teniendo bendiciones. aquí Un saludo especial dificultades para con el la pastor, internet. toda su familia, Amén. Amén, mi pastora. para la amada Gracias. iglesia Dulce Lugar de lugar de refugio. Un Sí. saludo especial. Amén. Bendecimos, lugar de refugio. Amén. Qué bendición poder volvernos a encontrar en estas condiciones, pero estamos en comunión y estamos en conexión en el nombre de Jesús para meditar Amén. en la preciosa palabra del Señor. Gracias Amén. por esta oportunidad, por este privilegio. Saludo a todos los hermanos y hermanas que están conectados. Saludo a los amigos, a las amigas también que nos acompañan en esta noche para profundizar y recibir la palabra del Señor, que tiene las vitaminas y los nutrientes que nuestra alma necesita para salir adelante Amén. en este tiempo. Pastora, Un saludo especial a todos, un saludo especial. somos Quiero pedirles que tengan sus oídos. Biblias a la mano, por favor. Sí. Somos todos oídos, estamos Amén. dispuestos Gracias, para pastor. oír la palabra. Gracias, mi pastor. Entonces voy a pedirles, he titulado esta noche esta reflexión de la palabra, creo que tiene un título, y se detuvo la mortandad. Y se detuvo la mortandad. Estos días han sido unos días bien difíciles para muchos de nosotros. Me incluyo ahí en ellos. Hace pocos días tuve que cancelar algunas actividades en vista de algunas situaciones. Las cancelé porque en una semana estuve participando de 4 funerales. Y entre ellos, uno era un familiar mío, un cuñado, partió. Un vecino partió, el esposo de una pastora también partió, y otra persona muy cercana también partió. Entonces hemos sentido como la muerte ha estado rondando, ha estado en torno a nosotros, y pues es preocupante. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones alcanzan a confundirse, y meditando en la palabra podemos encontrar cómo traer un consuelo, una esperanza, un direccionamiento en medio de una situación como esa. Y se detuvo la mortandad. Y nos lleva a meditar en el pacto de Leví. Y quiero pedirle que me acompañe, tenga abierta su Biblia en el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículos 1 al 9. No lo vamos a leer porque vamos a estar allí meditando en algunas porciones. Todo el texto lo vamos a meditar, pero no lo voy a leer para que ganemos unos minutitos. Vamos a ir avanzando. Se detuvo la mortandad, el pacto de Leví. Tenemos que pensar entonces, haciendo una pequeña introducción, ¿quién es Leví? ¿De dónde sale esta historia? ¿Por qué nos habla del pacto de Leví? ¿Por qué se detuvo la mortandad? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Si me puede acompañar y tiene ahí su Biblia, manténgala marcada en Malaquías, capítulo 2, y me acompaña por unos momentos, unos 2-3 minutos para hacer una introducción. Y fijamos nuestros ojos en Números, el libro de Números, capítulos 25, 1 al 13. Tampoco lo vamos a leer todo, pero es una base solamente para la introducción. Allí nos habla de un momento en que Israel va peregrinando en busca de la tierra prometida. Van avanzando, van buscando cómo
llegar a esa promesa que el Señor les ha dado, pero en el camino tienen batallas y tienen luchas. Y en el capítulo 25 nos encontramos con que el pueblo, por alguna razón, después de haber experimentado la provisión de Dios, después de haber experimentado el recibir la ley, después de haber experimentado ese cuidado de Dios, el pueblo tiene en su corazón el adorar a otros dioses. Y la escritura nos dice el 25:3, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Allí hay una mortandad, cuando uno lee, es la introducción, hay una mortandad tremenda, tremenda, pero dice la escritura en el versículo 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel, a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Una vez que el pueblo de Israel entra a adorar a Baal, el Señor actúa contra ellos y viene una mortandad porque los hijos de Israel se fueron con un pueblo pagano, se mezclaron, pero hay una pareja allí que se atreve a retar y un hombre descendiente del sacerdote Fines, hijo de Eleazar, toma una lanza y atraviesa a los dos. Y dice la escritura allí, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, versículo 8, y murieron en aquella mortandad 24,000. Esto es una población grande. Este hombre, descendiente de Leví, el Señor le llama porque al Señor le llamó la atención, le atrajo su atención el valor, la valentía, el celo de este hombre. Y la escritura nos dice ahí en el versículo número 13, en el versículo 12, perdón, por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Se pregunta uno, ¿cómo surge ese pacto de Leví? Es un pacto no muy estudiado. Hemos estudiado el pacto con Adán, hemos estudiado el pacto con Abraham, hemos estudiado el pacto con Moisés, el pacto con David, el pacto de la gracia, pero no hemos prestado atención a este pacto de Leví. ¿Qué requisitos, qué características tenía este Leví? Y parece que surge en un momento de celo por Dios. El momento donde ven que el nombre del Señor está siendo deshonrado, está siendo menospreciado, este hombre descendiente de un sacerdote se levanta y atraviesa aquella pareja y dice la escritura que cesó la mortandad. ¿Qué otra característica tenía este Leví y esta tribu? Dice en Números 18:20, cuando están repartiendo la tierra, para Leví, que era el encargado de llevar todo lo que tenía que ver con los utensilios del tabernáculo, no había tierra para ellos. Pero dice en Números 18:20 que el Señor le dijo a Aarón y a sus descendientes, a los sacerdotes, le dice, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ya notamos 3 características de Leví, porque va a ser este pacto de Leví va a ser muy, muy importante y lo vamos a dar cuenta ahora al meditar en la palabra. 2 características importantes. Tiene celo por el Señor. Se para en la línea y dice, esto no se puede hacer así porque nosotros somos pueblo de Dios, somos escogidos por Dios. Tiene un celo por el Señor. Y por ende, el Señor les asegura que van a tener un ministerio que es perpetuo. Y hablando de perpetuo, es un ministerio eterno. Es un ministerio que no cambia. Van a tener el privilegio de ser siempre sacerdotes en la presencia del Señor. Un sacerdocio perpetuo. Pero también les asegura el Señor una provisión continua, una provisión permanente a Leví. Sin embargo,
con el paso del tiempo, esta tribu tuvo un momento de debilidad, un momento donde se desvió, como todo ser humano en algún momento, el desánimo, el cansancio aparece, y el capítulo 2 de Malaquías nos da toda, esa era una introducción, nos da ya otros elementos para que nosotros comprendamos qué significa ese pacto y cómo hoy, en medio de la mortandad que hay a nuestro alrededor, amados, porque hay una mortandad. Y sorprendentemente, no todo el mundo está muriendo por COVID. Encontramos que hay personas que están muriendo por infartos, hay personas que están muriendo por diferentes razones, al punto que orando le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta mortandad? El Señor traía a mi mente y a mi espíritu orando que hay un espíritu de muerte que se ha desatado sobre la tierra. Hay un espíritu de muerte donde el que no muere por COVID muere por cualquier otra cosa, pero es una mortandad a la izquierda, a la derecha, al norte, al sur, y uno se pregunta, ¿para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? Ahora sí, esto se puso terrible. Pues creo que la palabra nos va a tener un consejo en esta noche para cada uno de nosotros. Por favor, acompáñenme ahora sí allí a Malaquías, capítulo 2. Por favor, fije sus ojos en esta porción del texto y se va a dar cuenta en los primeros versículos que dice allí la escritura de la siguiente manera. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Esta es los primeros dos versículos nos empiezan a hablar, a llevar, a direccionar hacia ¿Cuál debe ser nuestro temor en este tiempo? ¿Cómo se debe direccionar nuestra fe en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad? El Señor le está hablando a los sacerdotes que habían recibido un pacto. Dios había hecho un pacto con ellos y les había dicho, ustedes serán mis sacerdotes para siempre. Pero en este momento, en los días de Malaquías, cuando ya ha pasado la reconstrucción del templo, cuando ya ha pasado la reconstrucción de los muros, cuando estas cosas han sucedido, el pueblo se ha descuidado. El pueblo que había recibido la promesa de ser sacerdotes del Señor para siempre, se han descuidado. Entonces nos tenemos que hacer una pregunta, una reflexión tiene que surgir para nosotros desde esta visión. Quien camina con el Señor, ¿cómo debe moverse cuando los días son tan difíciles, cuando las crisis aparecen? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Nos ponemos a llorar, nos desanimamos, nos volvemos atrás? ¿A quién le echamos la culpa de toda esta crisis? Entonces debemos reflexionar y pensar, ¿qué es lo que hace que nosotros nos movamos? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, quien camina con el Señor y quien hace pacto con Dios debe comprender lo siguiente, que nosotros no nos movemos por las siguientes cosas. Uno, no nos movemos por circunstancias pasajeras. No nos movemos por situaciones económicas. No nos movemos porque las crisis nos obligan a movernos. No nos movemos por las noticias del mundo. No actuamos por los resultados y los números del COVID-19. Nosotros no. Los que hemos sido llamados por el Señor, como lo fue aquellas personas que recibieron el pacto de Leví, aquellos que recibieron esa honra de ser ministros. El apóstol Pedro dice que nosotros ahora somos sacerdotes, ministros del nuevo pacto, gracias a la obra del Señor Jesucristo. Ya no es un pacto como en la antigüedad, es un pacto nuevo y renovado y somos sacerdotes. Entonces, en el tiempo de la crisis, nosotros no nos movemos por estas cosas. Entonces viene la pregunta, pastora, si nosotros no nos movemos por esas situaciones, ¿por qué nos debemos mover? Tengo algunas respuestas para ustedes. Nos debemos mover por convicciones en la palabra. El Señor le dice a los sacerdotes, si no os decidís de corazón, cambiaré vuestra bendición en maldición. Y esto de decidir tiene que ver con decisiones de nuestra voluntad.
decisiones. Yo decido caminar con el Señor, con crisis o sin crisis, con COVID y sin COVID. Yo voy a caminar con el Señor. Entonces, nos movemos por convicción en la palabra, porque el Espíritu nos convence de que la palabra es verdad. Nos movemos por decisiones que nosotros hacemos de caminar con el Señor. Nos movemos por amor a quien nos ha creado y nos ha redimido para ser esos sacerdotes del nuevo pacto. Nos movemos por las promesas fieles del Señor y nos movemos porque cada una de nuestras conductas busca honrar y glorificar al Señor. Pero viene un segundo momento en este bloque de la palabra y dice en el versículos 3 y 4 de la siguiente manera: He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. En ninguna parte de la Biblia he encontrado una figura tan fuerte como esta. Es una figura muy brusca, es una figura casi grotesca. Es una figura donde se nos está diciendo que esa tarea que tenía el sacerdote de preparar el animal para sacrificarlo, de sacarle la sangre, de sacarle el estiércol, y eso la sangre la derramaban en el altar, el estiércol lo sacaban en unas vasijas y lo llevaban fuera del campamento. El Señor entra en medio de ese ritualismo y les dice: ustedes no me están honrando, ustedes están cumpliendo rituales, pero su corazón y su decisión no es de servirme, no es de amarme. Por tanto, me estoy enojando, me estoy llenando de una furia que quiero tomar esas canecas que ustedes tienen donde echan el estiércol y lo voy a tirar a la cara, porque ustedes me menosprecian, porque ustedes no se deciden de corazón a amarme y a servirme. Con tristeza tengo que decir que en este tiempo hay muchos creyentes tambaleando. Hay muchos creyentes teniendo temor de COVID, teniendo temor de que no van a tener que comer, de que no van a tener cómo pagar el arriendo, que nuestro Dios ha dicho que Él es nuestro proveedor. Nuestro Dios ha dicho que Él es nuestro médico y Él no miente, amados. Él no miente, querido padre de familia. Él te va a proveer si tú eres fiel, si tú le buscas, si eres diligente, si vives la palabra. Él te va a bendecir, querida madre de familia, cabeza de hogar. Él te va a bendecir. Tengo que decirles, testificarles que en este tiempo he visto la mano poderosa del Señor trayendo bendición a mi vida. Y he tenido momentos donde alguien consignó un dinero a mi cuenta y yo digo: Señor, ¿pero de dónde? ¿Quién? ¿A quién le doy las gracias de que consignaron un dinero en mi cuenta? No sé quién es. Tú estás enviando personas que hagan esa provisión. No les estoy hablando de algo que leí en un libro. No les estoy hablando de algo que vi en una película. Les estoy hablando de algo que vivo. Porque el Señor dice en su palabra: si ustedes se deciden de su corazón, ¿cuáles son las consecuencias de fallar a un pacto que el Señor había hecho? El Señor había hecho pacto con ellos y les había dicho: ustedes para siempre serán mis sacerdotes, pero ustedes deben guardarse en santidad, ustedes deben guardarse en fidelidad. Las consecuencias: vivir en una ruina económica. Las consecuencias: vivir en una vergüenza pública. Las consecuencias: ser despreciados y rechazados. Pero ¿cuáles son las bendiciones de mantenerse fiel a ese pacto? Las bendiciones de mantenerse fiel a ese pacto es que habrá abundancia y provisión. No faltará el pan en su mesa, no faltará el mercado en su alacena, no faltará, hermano, no faltará, porque Dios lo ha prometido. Las bendiciones de ese pacto es que usted será honrado y reconocido. Llegará gente que ni se imagina a bendecirlo, a usted decirle: Dios me mandó con esto, Dios se inquietó. He recibido en estos días personas que me dicen: pastor, el Señor colocó en el corazón de mi esposo que le pagara un servicio. Y yo le digo: pero ¿cómo así? Y luego dice: Dios me lo había puesto también en mi corazón. Y yo digo: pero Señor, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Y encuentro que es la bendición de un pacto que se hizo, un pacto perpetuo. La bendición del pacto también es amor
y protección. Dios manifestará su amor sobre nosotros en medio de la pandemia, en medio de la crisis que aparezca. Dios mostrará su amor sobre nosotros. Entonces viene la siguiente parte de esta porción de la escritura, el versículo 5. Dice, mi pacto con él, hablando de Leví, mi pacto con él fue de vida, no de muerte, de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Mire que para mantenerse en ese pacto hay que estar seguro y convencido de que el Señor nos ha llamado y que nos ha honrado y que la sangre de Cristo fue derramada sobre nosotros para ser esos ministros del nuevo pacto, el ministro de la gracia. Dice que es necesario tener ese temor, de que ser gente humilde. Dice, la ley de la verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Quien comprende el pacto de Leví se mantiene humilde. Quien comprende el pacto de Leví entiende que el Dios de la vida está con él y que la muerte no puede tocar nuestras casas y la muerte no puede venir a enseñorearse de nosotros. Allá donde usted está, en su sala, allá donde usted está, en su silla, allí está en su hamaca, donde se encuentre, la muerte no puede venir. Si usted y yo nos mantenemos humillados delante del Señor, nos mantenemos humildes, obedientes a su palabra, si guardamos nuestros labios, no estar hablando cosas, no estar diciendo cosas, no meterse en chistes de doble sentido, guardar nuestros labios, porque dice la escritura que el pueblo busca la guianza en los labios del sacerdote. Y cuando usted y yo hemos decidido caminar con Cristo, Él nos ha hecho sacerdotes del nuevo pacto, sacerdotes de la gracia. Estos sacerdotes de esa época se habían desviado, aceptaban los chistes de doble sentido, aceptaban las cosas de baja calidad que deshonraban el nombre del Señor. Y el Señor les dice a ellos, creo que tengo unas cuentas pendientes con ustedes. Dice versículo 8 y 9, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Este fue un pueblo que se relajó. Este fue un pueblo que empezó a hablar como hablaba todo el mundo. Pero la marca de alguien que camina con el Señor es su forma de hablar, es su forma de confesar la palabra, creer la palabra, vivir la palabra. Estas personas eran llamadas por pacto perpetuo a caminar con el Señor, delante del Señor, y el requerimiento número 1 era la santidad. Santidad. Nuestro Dios es Dios santo. Se espera que los que caminamos con Él seamos santos, y la santidad se empieza a mirar por la forma en que hablamos, por la forma en que actuamos. Nuestra posición doctrinal como denominación cristiana respecto a la santificación habla que la santificación, la santidad, está en 3 momentos. Quiero pedirle que anoten sus Biblias y luego lo revise. Un momento es la santidad posicional, donde Cristo nos ha colocado en una nueva posición. Ya no somos pecadores, éramos pecadores. Ahora estamos en ese proceso de crecimiento, donde hablamos de una santidad práctica, una santidad del diario vivir, no santidad de culto, santidad en nuestros negocios, santidad en nuestras relaciones, santidad en nuestros pensamientos, santidad en lo que hablamos, santidad en lo que hacemos. Entonces hay una santidad posesional que
Cristo Jesús alcanzó para nosotros. Hay una santidad que es práctica, la que vivimos en nuestra casa, en nuestra forma de hablar, de saludar, de dirigirnos, pero hay una santidad que es progresiva, que va creciendo en nosotros. Si gusta, anote estas citas bíblicas. Segunda de Tesalonicenses 2:13 para esa santidad posicional. Primera de Tesalonicenses 5:23 para hablar de esa santidad práctica. Y para hablar de la santidad progresiva, Primera de Tesalonicenses 3:13. Entonces, la santidad es un requerimiento para aquellos que queremos permanecer en el altar ministrando al Señor. No se ministra a Dios cantando solamente, se ministra a Dios haciendo las labores de la casa, se ministra a Dios haciendo negocios justos, se ministra a Dios trabajando con diligencia, se ministra a Dios teniendo las mejores notas en la universidad y en el colegio, siendo buenos vecinos. Son formas de la santidad de Dios. ¿Cuál es la importancia de la santidad en todo esto? Es importante porque la santidad es el carácter de Dios, es la esencia de Dios. Es importante porque la santidad es el resultado de caminar en obediencia a la palabra de Dios. Es importante porque la santidad es la manifestación de una comunión profunda con Dios. Es importante porque es la evidencia visible de la madurez. Y también es importante la santidad, amados, porque es el requerimiento para celebrar el triunfo final sobre la maldad. Pastora, ¿de dónde se está sacando eso? ¿De dónde se lo inventó? Mire lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados, aquí quiero hacer un alto para entrar ya en las conclusiones de esta reflexión. El Señor, cuando le habla a la iglesia en Apocalipsis, le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que te esfuerzas, que te fatigas y que andas estresado y enfermo y con dolor de cabeza. A cada que hay que hacer el culto, cada que hay que hacer la reunión, tú estás estresado, te enfermas y cuando terminas te acuestas, te tomas una pastilla y dices: al fin cumplimos, al fin terminamos. Ahí no hay santidad, ahí hay religión. Porque servir al Señor y hacer su obra ha de ser un deleite para nosotros, una alegría para nosotros, porque le amamos. Hay una santidad en nosotros que se deleita en la santidad de Dios. Entonces, amados, quiero concluir acá con 3 asuntos importantes. El primero, donde hay un pueblo fiel a Dios, hay santidad y hay vida. La muerte no puede venir a gobernar sobre nuestras vidas. Si bien es cierto que husmea, que da vuelta alrededor de nosotros, no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué no tiene poder? Porque hay un pueblo fiel, hay un pueblo santo, hay un pueblo que busca al Señor. Y ese pueblo será victorioso sobre la muerte. Cristo Jesús nos colocó sobre las obras de muerte y nos dio la victoria. Una segunda cosa que debemos reflexionar aquí es: donde se honra a Dios, la muerte no puede avanzar libremente. No tenemos por qué tener miedo del COVID, no tenemos por qué tener miedo de las diferentes situaciones de la vida, porque Cristo nos colocó en una nueva posición. Y si usted y yo nos mantenemos en amor, en obediencia y en santidad, el Señor peleará por nosotros. Tercero, la santidad es una evidencia de aprobación y respaldo divino. Cuando usted y yo andamos en obediencia al Señor, cuando usted y yo andamos amándole, sirviéndole, respetándole y honrándole, amados, el Señor pelea por nosotros. El Señor trae bendición, el Señor trae provisión, el Señor trae respaldo, el Señor trae cuidado. Pero Malaquías le habló a estos sacerdotes y les dijo: ustedes han hecho mal, ustedes se han olvidado. Y quiero cerrar con este texto. Por favor, acompáñenme al capítulo 4, versículo 2 de Malaquías, y ahí terminamos. Primero le dice el Señor: ustedes sacerdotes han hecho mal. Pero mire lo que dice el capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
a los que han guardado, a los que se han apartado del mal, a los que no aceptan cosa mala, a los que no permiten que sus labios hable lo que no es. A estas personas el Señor nos asegura, yo me incluyo allí, nos asegura la victoria, nos asegura el triunfo final. Entonces, amados, el título de esta reflexión nos dice a nosotros: y se detuvo la mortandad. ¿Cuándo se detiene la mortandad? Cuando hay un pueblo fiel, cuando hay un pueblo que ama al Señor, cuando hay un pueblo que se deleita en su presencia, se deleita en su palabra y se levanta para decir: usted no pasa por mi casa, señora muerte, usted no entra a mi casa, usted no tiene autoridad, la ruina, el hambre no tiene autoridad sobre mi vida. Porque aquí hay una mujer santa, porque aquí hay un hombre santo que ama al Señor, que ama su palabra, que vive para Él. Entonces se detiene la mortandad. Queremos detener la mortandad de este tiempo en la parte espiritual, en la parte física, en la parte emocional. La vamos a detener, pero ¿cómo? Parezcámonos a Jesús. Vivamos la palabra. Amemos la oración, amemos el ayuno, amemos el buscar su presencia, el buscar su rostro. Y entonces la mortandad se detendrá. Si hay un hombre santo, si hay una mujer santa, el reino de las tinieblas no tiene poder contra nosotros. Le invito a que cierre sus ojos por un momento ahí donde se encuentra y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él sea ministrando nuestras vidas, que Él sea trayendo ese consuelo, esa certeza que Él está con nosotros, que Él pelea por nosotros. Oremos al Señor en esta hora, amados. Padre, yo te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús por llamarnos a vivir cerca de ti, por llamarnos a parecernos a ti. La Biblia nos dice en varias ocasiones: sed santos porque yo soy santo. Y en Hebreos nos dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. De nada nos sirve cantar, de nada nos sirve leer la Biblia, de nada nos sirve participar de rituales si no estamos apasionados por parecernos a ti. Ayúdanos, Señor. Ahora entendemos por qué el Espíritu es santo y vino a vivir dentro de nosotros para que fuésemos santos, que fueran santos nuestros pensamientos, que fueran santas nuestras palabras, que fueran santas nuestras acciones. Entonces el reino de las tinieblas no tiene poder sobre nosotros. Entonces la mortandad se detendrá, Señor. Ayúdanos. No es por fuerza, es por decisión voluntaria. Hemos decidido amarte, hemos decidido servirte, hemos decidido caminar contigo. Nos hemos decidido de todo corazón, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que detengas la mortandad en los hogares, en las familias, Señor, que detengas la violencia y que las obras de las tinieblas retrocedan en el nombre poderoso de Jesús. Ruego tu protección, ruego tu provisión, ruego tu respaldo sobre la vida de cada familia, Señor, que ha estado aquí presente escuchando la palabra. Y les bendigo, Señor. Les bendigo con la bendición del Padre. Les bendigo con la bendición del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Amén y amén. Wow. Pastora Lilia, muchas gracias por esa palabra preciosa. Muchas gracias. Que el Dios del cielo amén. Con mucho gusto, bendiga, mi pastor. Un abrazo. Y le voy a pedir el favor que pase a la oficina de contabilidad. Bien, qué alegría, amados, qué gozo, qué gozo, qué gozo. Qué palabra más hermosa. Sé que muchos hermanos tuvieron problemas con la internet. Parece ser que es a nivel nacional, según acá me dicen algunas personas más expertas que yo en esto. Pero yo quiero que recordemos esa preciosa palabra que hemos acabado de recibir. Y yo tomé nota de algo, no todo, pero algo de lo que la pastora nos dejó en el corazón. Y es que nosotros
cada uno de nosotros debemos decidir. Esto es algo que tiene que ver con nuestras convicciones, pero esas convicciones tienen un fundamento que es nuestra decisión. ¿Qué debemos decidir nosotros? Vivir en santidad. Y se detuvo la mortandad, porque hubo un hombre de la tribu de Leví que quería honrar, glorificar a Dios, es decir, vivir en santidad. Y dice, y se detuvo esa mortandad. Este hombre quiso glorificar la santidad de Dios, honrar a Dios por su santidad. Y nosotros debemos decidir, iglesia preciosa, amado hermano, amigo que está oyendo, que ha oído esta palabra, es algo muy personal. Nadie nos va a imponer la santidad. Nosotros, en obediencia a la palabra, debemos decidir vivir en santidad. Ahora, hoy hemos aprendido que debemos entonces decidir vivir en santidad, en esa santidad posicional que Jesús ya compró para nosotros con su muerte, nos santificó, pero también en esa santidad práctica, es decir, de la vivencia del diario vivir, y en esa santidad progresiva que debe ir creciendo cada vez más. Qué bendición, amados, una santidad posicional, práctica y progresiva. Pero esto sucede si usted y yo decidimos vivir en santidad. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, ¿qué hemos aprendido también hoy? Que esta santidad trae resultados positivos para nosotros, para nuestros seres queridos. La santidad trae resultados positivos. Se detuvo la mortandad. Se va a detener quizá esa crisis, esa ruina, esa miseria, esa situación de salud. Yo no sé qué más se pueda detener en este tiempo si usted decide vivir en santidad para el Señor. Iglesia preciosa, qué palabra más linda.